Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un documento bastante interesante, unas alegaciones contra un proyecto de parque eólico. Hablamos del parque eólico Muñó, allí en Burgos, un proyecto grande de 140 megavatios. Y bueno, la fuente que vamos a usar son partes de ese documento oficial, el que preparó la Mesa Eólica Merindades de Burgos. Va dirigido a la subdelegación del Gobierno. La idea es desgranar un poco los argumentos clave, ¿no? Ver qué les preocupa del impacto ambiental, del proceso, cuáles son los puntos calientes de estas alegaciones. A ver, vamos a ello. Efectivamente. Y es bueno recordar que esto es un trámite normal, ¿eh? Es un procedimiento administrativo donde las partes interesadas, como esta plataforma, pueden presentar sus objeciones. Se basan en cómo ven ellos la evaluación ambiental del proyecto. Hoy nos vamos a centrar, sobre todo, en los puntos técnicos y ambientales que señalan en el escrito. Vale, pues el primer bloque, que me parece potente, es una acusación de fragmentación artificial. Vienen a decir que este parque El Muñó y otro que está al lado, el Rebollar, son en realidad lo mismo, un solo macroproyecto, vamos, y promovido por la misma empresa, Sistemas Eólicos de Muñó SLC. Sí, el documento es muy específico ahí. Recalca que los dos parques necesitan las mismas infraestructuras clave para funcionar. O sea, no podrían operar uno sin el otro en la práctica. Citan, por ejemplo, una subestación eléctrica que compartirían, la ST El Hoyo 3132 kilovoltios, y también la línea de alta tensión para sacar la electricidad, la LAT 132 kilovoltios SET El Hoyo SET P Buniel. Son más de 9 kilómetros de línea. Y ojo, señalan que estas infraestructuras comunes administrativamente se están evaluando dentro del papeleo del Rebollar, no en el de Muñó. Ah, ¿y eso qué implica? ¿Por qué es importante? De esquivar una evaluación ambiental completa, una que mire el impacto total, el acumulado de los dos parques juntos. Claro. Y se apoyan en la ley, ¿eh? Mencionan la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que dicen que prohíbe justo eso, fragmentar proyectos artificialmente. Tiene sentido. Evaluar el conjunto. Exacto. Y van más allá. Citan jurisprudencia del Tribunal Supremo, varias sentencias que, según interpretan, dicen que los parques eólicos y todo lo que necesitan para funcionar, pues se tiene que evaluar como un todo, como una unidad. Dividir el análisis, argumentan, choca con principios básicos de la evaluación ambiental, la precaución, la visión global. Fíjate qué curioso cómo una conexión física, compartir cables y subestación, se convierte en un argumento legal fuerte sobre la evaluación. Y además señalan una cosa que parece una contradicción del propio proyecto. Dicen que el estudio de sinergias, ese que mira los efectos combinados con otras cosas cercanas, ahí sí que consideraron juntos a Muñó y el Rebollar, al menos al mirar las infraestructuras en un radio de 15 kilómetros. Lo ven como que la propia empresa reconoce que son un pack. Pues sí, eso plantea una pregunta importante para los que tienen que evaluar. A ver, se usa un criterio para las sinergias y otro para el impacto global del proyecto individual. La petición de la Mesa Eólica es directa. Piden que se deniegue la autorización, o como poco, que se pare todo hasta que se haga una evaluación ambiental única para Muñó y el Rebollar juntos. Entendido. Vayamos al segundo punto gordo. Las críticas al estudio de fauna. Lo tachan de desfasado e incompleto. El argumento central es que el trabajo de campo principal, el del ciclo anual de fauna, se hizo hace ya tiempo, ¿no? Entre 2020 y 2021 y algo en 2022. Sí, según las alegaciones, la empresa dice que el entorno no ha cambiado mucho y que por eso vale. Pero la plataforma rechaza eso de plano. Insisten en que la fauna, y sobre todo las aves, se mueven mucho. Las poblaciones cambian. Y ponen un ejemplo muy claro, el águila imperial ibérica. Dicen que esta especie, que está en peligro de extinción, se ha expandido muy rápido por la zona recientemente y que ha puesto nidos nuevos que no se detectaron en el estudio original. Vaya. Ni tampoco dicen en una actualización posterior que consideran insuficiente. Aquí la cosa se pone interesante, porque parece que sí hubo un requerimiento oficial para actualizar ese estudio. Pidieron datos nuevos. Pero, según las alegaciones, la empresa presentó un anexo con trabajo de campo de solo 4 meses, de febrero a mayo de 2025. Dicen que 31 días de muestreo en ese periodo corto, pues que no sirve para sustituir un año entero. Claro,
Argumentan que eso no permite ver el ciclo completo, las migraciones, la cría, todo lo necesario para evaluar bien los impactos según la normativa. Y denuncian también incumplimientos de método. Por un lado, la instrucción 4FIM 2020 de Castilla y León dicen que exige un mínimo de un año de muestreo con visitas muy frecuentes en épocas clave. 2 veces por semana, ¿no? En migración y cría. Eso dicen. Y una vez por semana el resto del año. Y por otro lado, las directrices del Ministerio para murciélagos indican que el esfuerzo de muestreo que se hizo, creo que mencionan 16 noches de grabación en abril de 2025, es muy poco comparado con lo que recomiendan esas guías. O sea que la conclusión de ellos es clara. Con esos datos viejos y esa actualización que ven insuficiente y mal hecha, es imposible saber de verdad qué impacto tendrá el parque en las especies protegidas. Exactamente. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es quizá el más detallado de todos. El impacto en las aves protegidas. Lo califican directamente de crítico. Y especifican que ellos suben esa calificación desde severo, que es como dicen que lo valora el propio estudio de impacto ambiental, el ESIA, antes de aplicar medidas. Si se centran en una lista larga de especies protegidas. Hablan de las que están en peligro de extinción, como el águila imperial o el milano real. También las vulnerables, aguilucho cenizo, buitre negro, alimoche y otras de interés especial, águila real, abutarda, buitre leonado, un montón. El argumento principal es que el ESIA, como parte de estudios de fauna que ellos ven malos, pues o bien omite o bien infravalora muchísimo la presencia real de estas especies y sobre todo su actividad de cría en la zona del proyecto. Y aquí es donde dan datos muy, muy concretos. Piden que se comprueben con los datos oficiales de medio ambiente en Burgos. A ver, por ejemplo, del águila imperial. El ESIA, según ellos, habla de pocos contactos, de reproducción probable, pero sin nidos confirmados. En cambio, las alegaciones dicen tener pruebas de 6 parejas criando en 2025 dentro de la zona de influencia. 6. Y detallan distancias de nidos a molinos, número de pollos. La diferencia es brutal, de quizás alguna a 6 parejas confirmadas criando ese año. Tremendo. ¿Y con el milano real? Pues algo parecido. El ESIA detecta actividad, pero no confirma nidos, y localizó solo 3 dormideros de invierno en el estudio viejo. Las alegaciones, en cambio, dicen que conocen 2 parejas que crían allí. Y sobre todo hablan de al menos 10 dormideros de invierno activos en la temporada 2024-2025, con censos de cientos de pájaros. ¿Cientos? Sí, y recalcan que varios de esos dormideros son seguidos por un proyecto LIFE europeo, o sea que sugieren que sus datos son fiables y conocidos. También mencionan algo de un punto de alimentación, ¿no? Sí, señalan que el ESIA omite un muladar o punto de alimentación suplementaria en Bontuenga, un sitio que describen como muy importante para carroñeras. Dicen que allí van cientos de buitres leonados, decenas de alimoches, que es vulnerable, y también buitres negros, que es vulnerable y ha empezado a criar hace poco en la provincia, no muy lejos. Y claro, recuerdan la alta mortalidad de buitres que ya hay en parques de Burgos. Exacto. Y la mala situación del alimoche. Ponen el contexto. Y no se olvidan de la abutarda. El ESIA sí menciona un lek, un sitio de cortejo con 7 machos. Pero ojo, a solo 500 metros de un aerogenerador. Las alegaciones remarcan lo sensible que es esta especie. Y usan también la metodología de ese Overlife para evaluar el impacto. Con sus criterios concluyen que por la riqueza de aves que ellos detectan y el tamaño del proyecto, sobre todo junto al rebollar, el impacto potencial es muy alto. Y aquí sueltan otra crítica fuerte. Dicen que una conclusión en el anexo de murciélagos del ESIA, que dice que el impacto es compatible, pues que parece copiada y pegada de un estudio para una planta solar, no eólica. Hombre, eso es grave si es así. Pondría en duda esa parte del análisis, claro. Desde luego. Y ante todo esto que describen, ¿qué dicen de las medidas que propone la empresa para arreglarlo? Las medidas preventivas, compensatorias. Pues las consideran inútiles de base. Argumentan que si diseñas medidas basándote en datos de fauna que tú consideras malos e incompletos, pues esas medidas no van a funcionar bien. No pueden ni prevenir ni compensar el daño real. ¿Es lógico? Si no sabes bien qué hay, mal puedes protegerlo. Añaden otro dato técnico importante.
Dicen que si miras la zonificación oficial de sensibilidad ambiental para aves planeadoras de la Junta de Castilla y León, resulta que 4 aerogeneradores, el 1, el 21, 22 y 23, caen justo en zonas de sensibilidad muy alta. Y citan a la propia Junta diciendo que esos mapas son para eso, para identificar dónde no poner cosas o dónde buscar sitios de menor impacto. Vale. Y llegamos al último gran bloque, el impacto sinérgico y acumulativo. O sea, el efecto de sumar este parque a todo lo que ya hay o se planea en la zona. Ponen una imagen del propio ESIA que muestra un montón de parques eólicos en 15 kilómetros a la redonda. Se ve muy denso. La crítica aquí es que el ESIA, según ellos, no hace un análisis específico, detallado y al día de esos efectos acumulados, y dicen que eso es obligatorio por ley. Señalan que las tablas y mapas que sí hay en la memoria están desfasados. Por ejemplo, dicen que ni siquiera suman bien el número total de centrales o molinos que listan en sus propias tablas. Vaya tela. ¿Y ellos dan sus propios números? Sí, la mesa eólica hace su propio recuento, actualizado según su información. Parten de las 31 centrales que Lesía menciona en esos 15 kilómetros. Pero ellos dicen, ojo, que ya hay 22 funcionando, no 15, como dice Lesía. Que hay 4 con permiso ambiental favorable, no 11. Y 5 en trámite. Ahí sí coinciden. La foto cambia bastante. Uf, sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto para ellos? Pues es bastante rotunda. Consideran que la zona ya está soportando una carga de parques eólicos altísima, que su capacidad para meter más cosas de estas es muy poca o ninguna. Añadir el Parque Muñó con 23 molinos grandes, y más si le sumas el Rebollar y lo demás, provocaría un impacto acumulado y sinérgico que ven inasumible. Hablan directamente de crear un efecto barrera para las aves, que les corta el paso, fragmenta sus hábitats, con consecuencias muy malas para todas esas especies protegidas que ya hemos comentado. Bien, pues hagamos un resumen rápido. Hemos visto los argumentos principales de la Mesa Eólica Merindades de Burgos contra el Parque Muñó. Los puntos clave. Acusan de fragmentación artificial con el Rebollar. Critican los estudios de fauna por viejos, incompletos y con mala metodología. Alertan de impactos críticos en muchas aves protegidas, dando datos propios muy distintos a los oficiales. Y muestran gran preocupación por los efectos acumulativos en una zona que ven ya saturada. Y con todo eso sobre la mesa, con todos esos argumentos técnicos y ambientales que detallan, la Mesa Eólica pide formalmente a la Administración una cosa: que la Declaración de Impacto Ambiental, la DIA, sea desfavorable y, lógicamente, que no se autorice el parque. Esto, claro, deja una discrepancia muy grande entre lo que dice el promotor y lo que dice esta plataforma. Una papeleta que tendrá que resolver la Administración. Claro, y esto te hace pensar más allá de este caso concreto, ¿no? En cómo equilibramos esa necesidad tan urgente de poner renovables, que es fundamental para el clima, Ujú. con proteger también la biodiversidad, los paisajes, que es igual de crucial. Sobre todo cuando vemos que las herramientas que tenemos, las evaluaciones de impacto, a veces generan estas polémicas, que pueden tener lagunas o basarse en datos que otros cuestionan, con información que parece más nueva. ¿Tenemos los mecanismos para asegurar que estas decisiones, que duran décadas, se toman siempre con la mejor información posible? ¿La más completa? ¿La más fiable? ¿La más actualizada? Es una pregunta clave, desde luego. Pues ahí queda esa reflexión.